Cuando estamos pensando en invertir, lo primero que pensamos es cómo maximizamos nuestras ganancias y cómo evitamos tener pérdidas. En este video voy a compartir contigo 4 pasos importantes o 4 aspectos importantes que es necesario tener en cuenta antes de tomar las decisiones de invertir. Seguramente si tienes un excedente de dinero y estás pensando dónde puedes invertirlo o buscando dónde invertir, estas 4 recomendaciones te van a ser muy útiles antes de tomar la decisión de invertir. Así que quédate hasta el final del video para que descubramos cuál de esas 4 puede ser la más importante para ti. Un inversionista experto, más que solo buscar ganar dinero, en realidad está pensando antes que ganar, precisamente está pensando en una sola cosa, y es lo que nos va a llevar al primer paso importante que hay que tener en cuenta antes de invertir. Seguramente tanto tú como yo estamos muy expuestos a las volatilidades del mercado, a las oportunidades que incluso constantemente están saliendo en el mundo de las finanzas, en el mundo de las inversiones, pero pocas veces nos detenemos a pensar realmente cuál debería ser un proceso estructurado para yo seguir antes de tomar una decisión de invertir. Lo que suele suceder cuando las personas deciden invertir básicamente es que preguntan cuánto me voy a ganar, cuánto es la rentabilidad, y en algunos casos las rentabilidades son exorbitantes, en algunos casos las rentabilidades son muy altas, y eso atrae muchísimo a la gente. Y hoy en día, en el ecosistema del crecimiento tecnológico y digital, en el mundo de las finanzas y la tecnología, también están atrayendo a muchísimas personas, y yo estoy casi seguro que mucha gente ha tenido que ver con pérdidas a través de este tipo de estafas, este tipo de negocios piramidales y de propuestas scam y fake, donde las personas están realmente perdiendo posibilidades y perdiendo oportunidades a la hora de proteger y conservar mejor su capital o su inversión antes de tomar decisiones en este tipo de negocios. El primer principio básico es evitar perder dinero. No lo vas a creer, pero la mayoría de los inversionistas expertos y con muchísima trayectoria están obsesionados por evitar las pérdidas. Desarrollan un plan para limitar y minimizar las pérdidas, precisamente porque entienden y tienen súper claro que si pierden dinero, entre más dinero se pierda, más trabajo, más tiempo les va a costar recuperarse para llegar al punto inicial antes de su inversión. Y es precisamente la importancia que nos da el entender antes de tomar una decisión de invertir. Lo primero que tenemos que hacer es investigar, preguntar, indagar, analizar cuáles son todas las posibilidades que tengo para reducir, limitar y minimizar las pérdidas financieras en caso de que lo peor suceda. Y aquí voy a ponerte un ejemplo. Imagina que pierdes el 50% de tu inversión. ¿Qué cantidad tendrías que lograr para recuperarte de esa pérdida del 50%? La mayoría de la gente responde a esto, pues el 50%, pero en realidad no es así. Y miremoslo con un ejemplo. Supongamos que tú tienes una inversión de $100,000. A esos 100,000 le pierdes el 50%, es decir, te quedan $50,000. Si a esos $50,000 que te quedan los inviertes en un negocio, un proyecto o una inversión que te dé el 50% de rentabilidad, estarías obteniendo una ganancia de $25,000. Es decir, tendrías 50,000 más 25,000, $75,000. Aún estarías en pérdida $25,000 de los 100,000 que tenías inicialmente. ¿Y esto qué quiere decir? Que si pierdes ese 50% de una inversión inicial, tendrías que buscar una rentabilidad del 100% para recuperarte y lograr esos 50,000 perdidos y volver a estar en el estado inicial de $100,000. Y tengo que decirte por qué es tan importante evitar perder, porque recuperarte de una situación como esta te puede tardar perfectamente unos 10 años en rentabilidades más pequeñas, porque los mercados normalmente no dan y las inversiones normalmente no dan rentabilidades del 50 o del 100%. De allí la importancia de que pensemos antes de tomar una decisión de inversión qué tan relevante es y cuáles son todas mis cartas de juego y todas mis posibilidades antes de invertir, y sobre todo cuáles son todas esas posibilidades para evitar al máximo perder dinero.
Y precisamente la mejor forma de desarrollar una habilidad, minimizar las pérdidas, es en crear un sistema de asignación de activos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes un capital que estás dispuesto a invertir, lo primero que tienes que pensar es qué porción de ese capital va a ser capital de riesgo. Un capital de riesgo es un capital que tú eres altamente consciente que vas a arriesgar. Y al arriesgar quiere decir que estás completamente consciente de que se puede perder. Y si se puede perder, estás preparado para eso. Sin embargo, ese capital de riesgo, una porción de allí lo vas a distribuir a través de un sistema de asignación de activos. Y un sistema de asignación de activos no es otra cosa diferente a decir una parte lo invierto aquí, otra parte lo invierto aquí, otra parte lo invierto aquí, en diferentes alternativas de inversión, porque si una de las 5 falla, por ejemplo, en una inversión de $100,000, si tú eliges un 20% de asignación para 5 activos diferentes, pues estaríamos hablando de $20,000 por activo. Si uno de los 5 activos falla, es probable que los otros suban y mantengas una compensación en la inversión, o en su defecto, si suben más de lo que esperas, pues logres realmente rentabilizar. Por eso es tan importante que tengas un sistema de asignación de activos. ¿Y eso de qué depende? Exclusivamente de tu perfil de riesgo como inversor. Una vez tienes claro que el primer paso es que has limitado tus pérdidas y has trazado un plan para minimizar las posibilidades de perder dinero, vamos al segundo principio. El segundo principio tiene que ver con riesgo y recompensa asimétricos. ¿Qué quiere decir asimétricos? Es que pues, son completamente diferentes el uno del otro. Simetría tiene que ver con que son iguales. Lo que tengo al lado izquierdo lo tengo al lado derecho. Asimetría es que son completamente diferentes. Y cuando hablamos de riesgo y recompensa asimétricos, estamos buscando que la recompensa sea muy asimétrica con respecto al riesgo. Es decir, que puedas tener un riesgo de 1 en 3, de 1 a 5, en el que puedas garantizar que las probabilidades de ganar con respecto a la inversión son muchísimo mayores de las probabilidades de perder. Esto significa de manera relevante y de manera importante, y te voy a decir, la mayoría de los inversionistas expertos normalmente juegan con un riesgo y recompensa en una escala de 1 a 5 o de 1 a 3. Es decir, invierto $1 para ganarme 3 o invierto $1 para ganarme $5. Esto quiere decir riesgo, recompensa asimétrica. Pero mientras invierto $5, la probabilidad de que pierda $1 de esos $5. Por eso estamos hablando de que la recompensa siempre va muy lejana, con muchas probabilidades más de asimetría que en el caso del riesgo de perder el dinero. Quiero contarte una historia acerca de uno de los empresarios e inversionistas más importantes que podríamos conocer. Y es la historia precisamente de Richard Branson, quien es un empresario que actualmente supervisa más de 400 empresas y que, si tú lo ves, es una persona que está dispuesta a cruzar el Canal de la Mancha en un vehículo anfibio, o que se lanza al mundo de los deportes extremos y que tiene una vida llena de aventuras. Y tú podrías decir, una persona que vive una vida tan extrema seguramente es una persona que tiene un nivel de tolerancia al riesgo, pero precisamente no. Cuando Richard Branson se enfoca en sus negocios y en sus finanzas, lo que él está haciendo es que es una persona altamente conservadora y muy suspicaz en términos de evitar al máximo las pérdidas. Cuando empezó la aerolínea Virgin, estaba compitiendo precisamente contra la British Airways. Y esto es interesante porque él tenía 5 aviones y la otra empresa evidentemente tenía una flota gigantesca de aviones y todo un porcentaje de mercado muy grande. Pero a lo que quiero ir con esto es que Richard Branson se demoró un año cerrando el negocio de los aviones, con tal de devolver los aviones en caso de que fallara su empresa. Y miren lo interesante, cómo logró minimizar las pérdidas y minimizar los riesgos. Se demoró un año balanceando y llegando a los puntos de acuerdo para cerrar un contrato que le permitiera devolver los aviones en caso de que el negocio no funcionara. Y aquí es donde hablamos de que precisamente los grandes inversionistas están obsesionados con evitar perder dinero. Por eso es tan importante que el riesgo y la recompensa que tú vas a trazar en este segundo aspecto sean asimétricos. En una aerolínea como Virgin, precisamente vamos a ver que las posibilidades de ganar son muchísimas y las posibilidades de perder con ese acuerdo eran mínimas. Si te está gustando este video, te voy a dejar aquí
otro video muy interesante para que aprendas a trazar y cómo lograr esas metas financieras que seguramente para ti, que estás en este canal donde hablamos de finanzas, negocios y emprendimiento, son útiles a la hora de tomar decisiones financieras y que te pueden servir para que sean las mejores decisiones financieras. El siguiente principio es muy importante porque la mayoría de las personas no lo toma en cuenta y no lo toma tan en serio antes de invertir, y es precisamente cómo hacer eficiencia fiscal. Eficiencia fiscal y también tener en cuenta los costos comisionarios que tienen muchas veces las empresas y los fondos de gestión de activos, o los costos implícitos que tiene para ti el hacer una inversión en cualquier tipo de inversión. Esto es muy importante porque la mayoría de la gente y la mayoría de los fondos y de las empresas que hablan de inversiones y de rentabilidades se les llena muchísimo la boca diciendo que la rentabilidad es gigante y es esta y es aquella, y no se dan cuenta. Lo que le interesa a un inversor es evidentemente el dinero neto con el que queda. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta el tema de la eficiencia fiscal? Porque aquí es donde tú tienes que tener a tu lado un asesor, un contador, una persona experta en tributación de tu país, para que puedas saber de qué manera le das gestión a esos rendimientos y a esas ganancias que estás obteniendo a través de las diferentes inversiones que puedas estar haciendo. Yo creería que una de las mejores apuestas que tiene que hacer un inversor es la apuesta de tener un excelente asesor en temas tributarios en su país. Un asesor de buenos temas tributarios evidentemente te va a ayudar a proteger, porque perfectamente en temas fiscales se puede ir perfectamente el 30% de las ganancias que hayas obtenido de las rentabilidades en tus inversiones. Por eso es tan importante que estés al lado, que estés bien asesorado de alguien que te ayude a evitar cómo minimizar el impacto fiscal a la hora de aprovechar las ganancias netas que te van a quedar después de una inversión. Una persona que tiene una muy buena estrategia de inversión, en este tercer principio, lo más importante no es lo que está ganando, sino cuánto le está quedando para gastar, para reinvertir o para donar, con el fin de mantener una muy buena gestión fiscal y una muy buena eficiencia fiscal con esas utilidades que le están quedando después del ejercicio de inversión. Y si te está gustando todo lo que estamos hablando aquí, te voy a dejar en la descripción de este video una guía de inversiones que hemos diseñado exclusivamente para que tú logres entender el juego del dinero, cuáles son los diferentes objetivos dentro del juego del dinero y cuáles son los principios básicos que tú como persona quisieras tener para aprender a gestionar propiamente tu dinero, tus inversiones, tus finanzas. Te dejo la guía para que la investigues, la estudies y espero verte ahí. El cuarto y último principio para tener en cuenta antes de tomar una decisión de inversión tiene que ver con la diversificación, y te puede sonar un poquito reutilizado el tema, pero la diversificación, en términos más simples, como lo has aprendido seguramente de muchas otras personas, tiene que ver con no poner los huevos en una misma canasta. Sin embargo, la mayoría de la gente no entiende claramente qué es diversificar. Entonces, para mucha gente, por ejemplo, diversificar es invertir en 4 tipos de negocio, pero son los mismos tipos de negocio. En realidad hay que entender muy bien cómo se diversifica. Esto quiere decir que hay una diferencia muy grande entre saber lo que hay que hacer y hacer lo que sabes que hay que hacer. Y quiero traer a colación aquí 4 aspectos importantes que menciona un profesor de la Universidad de Princeton y que nos enseña 4 cosas importantes que tenemos que hacer para entender, o 4 maneras diferentes de diversificar. Diversificación por clase de activos. Esto quiere decir que tienes que buscar activos completamente diferentes el uno contra el otro. Por ejemplo, una inversión en bienes raíces es un activo, una inversión en oro es un activo. Activos completamente diferentes. Activos, por ejemplo, en el campo. Activos, por ejemplo, en la educación. 4 sectores industriales completamente distintos que en teoría no tendrían ninguna relación el uno con el otro, y aunque vivimos en un mundo actualmente que tiene una geopolítica económica casi que muy conectada, pues evidentemente podríamos decir que una decisión política de algún país importante del mundo podría afectar la economía global, y claro, habrá un impacto que se sentirá en todo el mundo, pero tener activos completamente diferentes y completamente aislados e independientes el uno del otro es una de las mejores formas de diversificar.
La segunda forma de diversificar es diversificar por clases de activos. Si bien es cierto, ya identificaste activos diferentes, ahora en un grupo de activos haces una diversificación completamente distinta. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, en el sector de los bienes raíces, no es lo mismo en invertir en propiedades para engordar el lote o en propiedades de rentas cortas o en propiedades para vivienda familiar. Son completamente distintos, aunque estén dentro del mismo sector. Y aquí es donde estamos hablando de diversificación por diferentes clases de activos. La tercera forma de diversificar es a través de mercados, países y divisas. Es muy importante porque cada país tiene un riesgo político y un riesgo económico completamente diferente. Hay países en los que la estabilidad económica es mucho más que otro tipo de países. De allí la importancia de que aprendamos a identificar en qué tipos de divisas, en qué tipos de mercados, en qué tipo de países, con qué tipos de políticas podemos aprovechar una buena diversificación. Y la cuarta forma de diversificar es la diversificación por tiempo. No sabemos necesariamente cuál es el mejor momento para invertir y en qué momento están los diferentes mercados, los diferentes sectores o los diferentes aspectos dentro de una misma industria. Pero si tú aprendes a desarrollar una estrategia de inversión en el tiempo, vas a lograr establecer por meses un sistema de diversificación que te va de alguna manera a mantener activo en todas las diferentes temporadas y en todos los diferentes momentos en los que valdría la pena invertir dentro de un mercado a nivel de año, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un periodo anual. Y finalmente, si quieres invertir con seguridad y construir un futuro financiero, yo espero que estos 4 principios que he compartido contigo hoy hayan sido lo suficientemente útiles, pero cuéntame cuál de esos 4 principios podría ser para ti el más importante. Déjamelo en los comentarios que quiero leer. Y si te gusta toda esta información en la que estamos hablando con respecto a finanzas, negocios y emprendimiento, te invito a que te suscribas en nuestro canal y actives la campanita porque constantemente estamos sacando contenido de muchísimo valor para ti que puede ser útil en términos de esas 3 áreas importantes en las que trabajamos. Y si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas tan importantes, te voy a dejar este video para que continuemos en este proceso de liderazgo, crecimiento, desarrollo a nivel financiero. Te veo allá.